por favor, que me permitan verlos. Que me permitan verlos. Necesitamos vernos para saber si yo me estoy dando a entender y todo, ¿verdad? Habíamos trabajado en la clase anterior y habíamos terminado la primera mitad del folleto que teníamos en media, ¿recuerda? Y les dije que esta clase íbamos a trabajar en la otra mitad, que inicia en la página 74, ¿verdad? Pero corríjame, de esa parte 74 me parece que ya habíamos hablado de los hábitos. No habíamos hablado nada de cómo ser capaz, como persona capaz de tener, no habíamos hablado nada. No, nos quedamos en lo de autoestima, Lick. Ah, por eso, ajá, exacto. Eso fue lo último que era el folleto anterior, ¿verdad? Gracias. Que habíamos hablado de la página 50 en adelante, me parece. Sí, tiene razón. Habíamos hablado de la autoestima. Vamos a ver a dónde está eso. Habíamos hablado de cómo manifestamos los sentimientos. Habíamos hablado del dinamismo de la persona, me parece, ¿sí? ¿Verdad? Y terminamos ese folleto, ¿verdad? Hablamos de la armonía y de la ética. Terminamos ese folleto. Vámonos al folleto que tenemos a medias. Ya les digo cómo se llama. La persona. Se habla de la persona y empezaba ¿desde cuándo se es persona? Aparición de un problema. Ese era el folleto que teníamos a medias también. No sé si lo tienen ahí ubicado. ¿Sí? ¿Sí? Sí, Lick. Gracias. Y lo último que hablamos de ese folleto era que el ser humano trataba de superar el tiempo, el pasado, el presente y el futuro. El pasado, les decía, teniendo memoria de lo que se había hecho, de las cosas buenas principalmente. El presente, que cuando tenemos momentos buenos, bien agradables, queremos que sean perdurables. Y futuro, porque, buenas tardes, Daniel, porque el ser humano es el único que se proyecta en el futuro. Siguiendo con ese folleto decía la persona como ser capaz de tener. ¿Cómo tiene la persona en este párrafo? En primer lugar le dice que la persona posee mediante el conocimiento. Nosotros conocemos las cosas y eso nos permite tener. Usted en su cabeza tiene una infinidad de conocimientos que no los podría enumerar. Necesitaría yo no sé cuántos archivos. De acuerdo, no hay problema, Sofía. ¿Cuántos archivos de conocimiento tenemos nosotros en nuestra cabeza? Tenemos muchísimos. Pero le dice que el verbo tener expresa normalmente que nosotros tenemos con el cuerpo. Y me habla, hay ejemplos. Por ejemplo, un martillo nosotros lo podemos tener con la mano. Nadie va a agarrar el martillo con los pies y va a querer martillar con los pies. Entonces, las manos son una herramienta. Pero ¿qué otra cosa tenemos con el cuerpo? Imagínense que yo vengo y le digo a las señoritas, miren, señorita, yo les voy a regalar una blusa a cada una. Tomen, aquí escojan la que quieran, pero la blusa son talla 10. ¿Sí? De alguien que tiene 10 años. No tengan problemas si les ha entrado en la tarde. Todos hemos estado en clase. Yo estaba en clase también. Entonces, ¿qué me dirían ustedes si yo vengo y les presento una blusa bien bonita, bien a la moda, pero es talla 10? ¿Qué me dirían? ¿Qué me dirían? Por ejemplo, Elena María, ¿qué me diría? Que muchas gracias, pero no me quedaría. Muchas gracias, pero no me quedaría. ¿Sí? Creo que por ahí iba a andar la respuesta de todas. Qué bonita está, lástima que no me queda. Quiere decir que esa blusa, por muy bonita, por muy de marca, por muy de moda, no la podía tener con su cuerpo porque no eran de su talla. Imagínese lo contrario, que en vez de 10 hubiera sido talla XXL. ¿Sí? Usted diría, ay, qué bonita, pero creo que para lo único que lo podría utilizar es para dormir de pijama, porque me diera pena salir a la calle con una blusa así. Yo me recuerdo que antes era bien común que cuando alguien se ponía, por ejemplo, una ropa muy grande, le tiraban una oración de broma, le decían, era más grande el muerto.
como queriendo decir que yo yo cargaba puesta una ropa de alguien que se había muerto y ese muerto era más grande que mí, por eso la ropa me queda grande. ¿Qué me querían decir con eso? Que esa ropa no era mía, había sido de alguien más. Alguien la tuvo con su cuerpo. Y así podemos hablar, yo les puedo hablar de zapatos, que muy bonitos los zapatos, pero si le dan una talla muy pequeña o muy grande a su pie, no le va a servir, porque no la puede tener, ¿sí? Nosotros tenemos con nuestro cuerpo y así usted llega al lugar y usted dice, mire, yo quiero comprar esto, pero esta talla. No tengo esta talla, lo lamento, no puedo comprar nada y usted se va. Y a eso se refiere cuando le dice que nosotros tenemos con nuestro cuerpo. Ahora, pero también el ser humano, ¿qué más puede tener? Me dice el documento, puedo tener hábitos, ¿sí? Hábito, ¿qué es un hábito? Es una tendencia no natural, sino adquirida que se refuerza con nuestra conducta. Quiere decir que nadie nace con los hábitos, ¿sí? Hábitos, ¿qué hábitos aprendemos? Por ejemplo, lo primero que aprendemos es a bañarnos, por decirlo así. Y yo le aseguro que a estas alturas usted, a menos que amanezca haciendo un gran frío, usted va a pensar 2 veces en bañarse. De lo contrario, ya es parte de la rutina de mucha gente levantarse, bañarse, porque hay clases, porque hay que trabajar, hay que hacer muchas cosas. Pero fue un hábito que nos costó aprender. Hay una etapa del crecimiento del ser humano, generalmente es la adolescencia y generalmente son los caballeros, no los de aquí por supuesto, pero los varones, que no les gusta bañarse. Están en 12 años que no les gusta bañarse, y los mandan a bañar y ponen la regadera y a lo sumo solo meten las manos, y chasquean el agua y salen inmediatamente. Les digo porque a mí me ha pasado con mis hijos, pues. Y yo les decía, vení, te voy a revisar. Y cuando yo le tocaba el pelo seco, ¿verdad? Y cuando veía nada, entonces, no, hay un momento en que no les gusta bañarse, pero gracias Natanael, sí, todos nos bañamos, ¿verdad? Pero yo le estoy hablando de otros jóvenes, no de ustedes. A veces pasan por esa etapa que no, y hasta la misma Shakira, ¿no? Una canción hizo, pues yo solo me baño los domingos, y muchos lo agarraron de bandera, ¿verdad? Es que la canción es la que me describe a mí. Pero bien, hay un momento en que todos los hábitos, el cepillarnos los dientes, el bañarnos, el peinarnos, ya ni sentimos, es algo que ya sabemos natural en hacer. Entonces, no nacimos con eso, lo aprendimos, nos enseñaron. ¿Qué tipo de hábitos podemos tener? Le dice el documento hábitos técnicos, que son destrezas en el manejo de instrumentos. Es todo lo que podemos nosotros hacer o manejar con nuestras manos, ¿sí? Por ejemplo, le dice acá, saber fabricar zapatos. Yo no sé si ustedes han tenido experiencia o alguien cerca que les pudo haber ayudado o enseñado a fabricar un zapato. Yo no. Entonces yo les puedo decir, yo no puedo fabricar un zapato. Por más que yo quiera, no puedo. No tengo ese hábito, ¿verdad? Hay gente que es excelente cocinera. Hay otros que no. Que hasta el agua se me queman, dicen algunas chicas, ¿verdad? Pero entonces, cuando nosotros perfeccionamos algo que hacemos con las manos, ese es un hábito técnico. Hay personas que pueden tocar la guitarra, por ejemplo, tocar un instrumento. Las personas que, digamos, trabajan con sus manos en el sentido de una cosmetóloga, una costurera, que lo hacen pues con sus manos, tienen el hábito. Son hábitos técnicos. No todos tenemos los mismos hábitos. Hay unos desarrollan unos más que otros, pero en fin, todos tenemos hábitos, todos saben para lo que es bueno con sus manos, ¿verdad? Los intelectuales. ¿Cuáles son los hábitos intelectuales? Es el de pensar. Dice acá, saber multiplicar, hablar francés o conocer la propia historia. Hay un hábito intelectual que yo admiro mucho, que de hecho no tengo, es el hábito de la lectura, ¿verdad? Hay personas que tienen el hábito de la lectura y se devoran libros y libros, y ojo, ese libro no necesariamente tiene que ver con su trabajo, porque yo les puedo decir, yo leo mucho, ¿sí? Porque tengo que leer el material que voy a dar a clase, me gusta leer materiales que tengan que relación con mi clase, pero lo hago con el objeto de el trabajo, no que tenga un hábito, ¿sí? El hábito es que yo voy a elegir otro libro que no tenga nada que ver con mi vida cotidiana y yo lo voy a andar leyendo, ¿verdad? Hay personas que son así. Emily levantó la mano, la escuchamos. Bueno, con respecto a eso de tener un hábito de lectura, siento que, por ejemplo, si a mí me imponen un libro que a mí no me gusta, muy difícilmente, aunque tenga el hábito de lectura, lo voy a terminar rápido.
Por ejemplo, cuando a mí me pusieron a leer la Ilíada, a mí no me gustaba. O sea, yo no sé cómo es que la terminé. Tiene razón, tiene razón. Es que no todos tenemos el hábito. Y siento yo que con el hábito de lectura, al menos en El Salvador, se nos enseña mal y existe un gran problema. ¿Cuál es el problema? Que en todos los anuncios que vemos, por ejemplo, cuando vemos anuncios que ya van a ser las 8 y los niños se van a dormir, en más de algún anuncio hemos visto, por ejemplo, que sale la mamá leyéndole al niño porque está en la cama y se va a dormir. O la abuelita le va a leer cuentas al niño porque se va a dormir. Como que creemos o crecemos con la mentalidad que leemos para dormirnos, ¿sí? Yo leo porque me voy a dormir. Y si es cierto, a veces créame, yo a veces no me puedo dormir y digo, voy a agarrar un libro, voy a leer. No he llegado ni a la tercera página y ya me dormí. Se nos ha enseñado mal el hábito. Y yo admiro honestamente a quien tiene el hábito de la lectura, porque todos leemos muchas cosas, pero cosas que tengan que ver con nuestro estudio, con el trabajo, etcétera. Pero sí hay personas, de hecho yo tengo 2 de mis hijos, son muy hábitos a la lectura, y mi hijo mayor en lo que más gasta quizás es en libros, en cosas de guitarra, cuerdas para la guitarra y libros, porque él pasa, es lo que devora. Y digo, qué bueno que tienen ese hábito, ¿verdad? Porque yo no lo tengo. Tendré otros a lo mejor, que no los he descubierto tanto quizás. Y entonces, el saber hablar otro idioma. Hay personas, yo incluso tengo un alumno de la universidad que hasta ahorita él ya habla muy bien 5 idiomas. Y yo le decía, pero usted, ¿qué lo hizo Gerardo aprender? Me gusta. Y para mí era un reto. Terminé este idioma, lo dominé, hoy voy con otro, hoy voy con otro. Y qué fascinante, ¿verdad? Otros a veces a puras penas manejamos un poquito, masticamos el inglés, ¿verdad? Porque ni modo, había que aprenderlo. O en la universidad que me obligan, que solo 10 niveles, el nivel 11 ya nadie lo hace, porque el 11 ya no se los piden, solo lo que tenga que hacer. Entonces, no hay hábito, pero hay otros hábitos intelectuales, no quiero decir que no tengamos, algo tenemos. El hábito de carácter, dice, son los que se refieren a la conducta que nos hacen ser de un modo determinado, ¿sí? Hay personas que sonríen por todo y por nada, ¿sí? Son bien simpáticos, su sonrisa es bien contagiosa, ¿verdad? Son afables, son rígidos. ¿Cómo son? Hay personas que nosotros decimos, es que este es regañón, esta persona es refunfo, ahí viene la enojona, dice, ahí viene la persona, ahí viene quien no se enoja, ¿sí? Entonces, a mí nos extrañaba hace unos días, yo creo que les conté la historia de una tía mía, que ella, mis hijos y yo casi nunca la vimos enojada, o tal vez yo un par de veces, y eso que me cuidaba. Pero de verla enojada, nada, aunque se topara con un problema con algún hermano. Pero ella se enojó mucho cuando mis primas la llevaron a pasear a España y ella no encontraba nada que comer. Y cuenta de que ella tenía hambre esa vez que habían llegado al restaurante y ella pidió una ensalada. Y esa ensalada dice que llevaba tomate, pepino, pero iba nadando literalmente en aceite de oliva. Entonces cuando yo decía, mi tía dicen que explotó y le gritó al pobre mesero, ¿cómo se le ocurre que voy a comer eso? Cuando ella jocosamente nos contó cuál fue su reacción, mis hijos me dijeron, es que no creo que la tía te haya dicho eso. No lo creo. ¿Por qué? Porque son personas que casi nunca se enojan, o si se enojan, pueden manejar su temperamento y no lo demuestran. De carácter, hay personas que somos miedosas, hay personas que somos inseguras, hay personas que somos muy seguras de nosotros, y así son hábitos de carácter. Y hay amigos o amigas que usted tiene, que usted incluso ya sabe cómo van a reaccionar ante tal evento. No, es que fulana ya sé cómo va a reaccionar, fulano ya sé. ¿Por qué? Porque conocemos cuál es su carácter, qué es lo que acostumbra a hacer o no. Entonces, ¿cómo se adquieren los hábitos? Únicamente repitiéndolos. Es la única manera de repetirlos, ¿sí? Cuando queremos aprender algo, por ejemplo, yo les aseguro que muchos de ustedes pueden andar en bicicleta, muchos de ustedes pueden andar en patineta, patines, pero al principio les costó aprender. Al principio yo creo que nos dimos buenos golpes porque nos caíamos, pero se nos metió la terquedad, decimos, hasta que aprendimos y lo hemos logrado.
Y a lo mejor usted podrá pasar muchos años sin subirse a una bicicleta, pero se vuelve a subir, usted puede andar en bicicleta. Porque son hábitos que nosotros aprendemos a manejar y solo se adquieren con la práctica, ¿verdad? El ser humano no solo es capaz de tener, y aquí voy a tocar dos aspectos que a lo mejor no me los toca esta bibliografía, pero son bien importantes. El ser humano también es capaz de dar y debe ser capaz de recibir, ¿sí? No solo capaz de tener, debe ser capaz de dar y ser capaz de recibir. ¿Qué podemos dar los seres humanos? Los seres humanos podemos dar muchas cosas, desde un saludo a cosas materiales. Pero le pongo un ejemplo y dígame usted si alguna vez ha pasado por ello. Imagínese que usted va en la calle y usted del otro lado del andén o un poquito lejos de usted ve a alguien conocido o a una amistad muy querida y usted le dice así, lo saluda, hola, pero esa persona no lo mira, ni se dio cuenta que usted lo saludó. ¿Cómo se ha sentido? Mal, enojado. ¿Se ha sentido mal? ¿Se ha sentido enojado? ¿Qué otro sentimiento despierta en nosotros? Por ejemplo, si otra Avergonzados. persona lo ve a uno que lo saludó y no lo ha ignorado, uno le da vergüenza. Exacto, da vergüenza y a lo mejor lo primero que hacemos es bajar la mano y volver a ver si nos vieron, ¿verdad? Entonces, fíjese, el ser humano es capaz de dar, pero para que esa capacidad de dar se desarrolle al 100%, alguien tiene que recibir. Porque si alguien no recibe lo que usted le da, usted se frustra, usted se avergüenza, usted se enoja, usted se siente mal, ¿sí? Esas dos facetas son bien importantes en el ser humano. Tenemos que ser capaces de dar, pero también capaces de recibir. Yo ya me he topado, o usted ya se ha topado al menos con personas que le puedan decir, o usted le dice o le ofrece su ayuda, ¿verdad? Te doy mi ayuda. Y ellos le dicen, no, gracias, yo puedo. Mira, yo te puedo acompañar. No, yo puedo ir solo. Y usted está afanado en ofrecer y no son capaces de recibir. Yo entiendo que hay personas que a veces manejan de todo, ¿verdad? Y yo, por ejemplo, podría decir, yo soy, no sé, experta en algo, en cocinar, por ejemplo, aunque no soy ni buena a cocinar. Y me encanta cocinar pollo, por decir algo. Pero si yo tengo una amiga y me dice, mira, voy a llegar a tu casa y te voy a ayudar a cocinar el pollo, aunque yo pueda cocinarlo, yo le puedo decir de vez en cuando, vení pues si me ayudas, ¿verdad? Porque la persona necesita sentirse que alguien recibe lo que está dando, ¿verdad? Y porque me han dejado solos, me han dejado sin cámara, me voy a poner yo igual. Entonces, estamos así, ¿verdad? Necesitamos dar, pero también necesitamos recibir. Si nosotros, alguien no nos recibe, nos sentimos mal. Es cierto que a veces podemos saber de todo, pero si no somos capaces de dar el chance de recibir, también nos frustramos. Y les voy a contar una anécdota. Hace años yo tuve ahí en la universidad, un alumno. Yo le estaba dando una materia y en esa materia necesitábamos formar grupos de trabajo en el salón para resolver guías o para hacer tareas, para lo que sea. O incluso para hacer algún examen. Yo le decía, háganlo en parejas. Ese muchacho se me acercaba y me decía, yo no voy a hacer pareja con nadie, licenciada. ¿Y por qué? Le decía yo. Es que yo mi conocimiento no se lo voy a regalar a estos. Es que lo que yo sé no voy a ayudar yo para que estos se saquen una nota que no merecen. Entonces, fíjense, ¿en qué terminó este joven? No terminó el ciclo, ¿verdad? Daniel, entiendo que usted no ponga la cámara, pero fíjese, en un momentito todos me dejaron sin cámara. Ahora yo quiero que me digan, ¿cómo se sienten solo escuchando mi voz y no verme? ¿Sienten Bien la feo. clase que se siente Yo feo, tengo ¿verdad? la, La tienen apagada, yo yo la tengo tengo la encendida. cámara prendida. No, óigame, yo no sé qué pasó, a lo mejor el internet se fue, pero todititas las cámaras se cerraron. Y entonces Sí, yo, por el internet ha de haber sido, porque, o sea, yo a lo veo mejor Está el que internet, fallando. a lo Sí, mejor pero el sabe, yo internet. también tengo En mi caso es otro porque no problemita. estoy, ahora sí estoy trabajando. De igual forma, No, de acuerdo, miren, esto me sirvió a mí como para poderles mostrar qué feo se siente cuando uno solo ve fotos, solo escucha la voz, y yo a ustedes que ni la voz les escucho porque a veces no me hablan, solo la foto callada, ¿verdad? Entonces, miren, si hay gente que yo sé que no puede poner su cámara, sí yo sé que el internet molesta, y a mí el día de ayer me costó dar clase porque me estaba molestando y se cortaba y todo, pero hoy es diferente, ¿verdad?
Por eso es que nosotros les pedimos las cámaras, porque es un interactuar. Entonces les estaba contando de este joven. Él se sentía con autoestima demasiada alta, que no fue capaz de hacer amistad con nadie. Se sintió tan mal él en el ambiente que ya se tuvo que retirar de la universidad. Yo no sé si algún día estudió, yo ya no lo volví a ver. Entonces, el ser humano, aunque puede hacer muchas cosas, de vez en cuando debe de ceder un poquito y aceptar lo que le ofrecen, ¿verdad? Yo en lo único que les prohíbo que acepten es copia, ¿sí? Porque cuando le dan copia en un examen, en una tarea, el estudiante no aprende y el daño es para el estudiante. Es lo único. Por ahí, de vez en cuando tenemos que ceder para aceptar lo que nos puedan dar. Sigue el folleto y el folleto me sigue hablando de la teleología natural. ¿Qué es el telos? Y ahí le dicen el folleto. Es alcanzar su fin y perfección. ¿En dónde va a encontrar la perfección total el ser humano? Cuando muera y llegue donde Dios. A eso se llama teleología. Venimos de Dios y vamos a regresar a Dios. Pero el telos es alcanzar nuestro fin y nuestra perfección. El ser humano por naturaleza debe de crecer. Nadie se quede estancado. Nadie se quede estancado. Y que obviamente al principio nosotros como que somos obligados a comenzar a aprender. ¿Se imagina si sus papás hubiesen esperado a preguntarles a ustedes si querían ir al kinder? ¿Hubiesen dicho que sí? A lo mejor algunos sí porque querían ir a jugar. Pero si sus padres hubieran esperado a preguntarles si ustedes querían aprender a leer, ¿creen ustedes que hubieran aprendido? No, porque generalmente hubiéramos dicho, no quiero ir, no quiero aprender, no me quiero esforzar. Sin embargo, el primer aprendizaje del ser humano es casi obligado por nuestros padres. Pero el ser humano en sí es un principio de operación, es la naturaleza. Todo lo aprendemos de la naturaleza y todo necesita un esfuerzo, ¿verdad? Veamos, me dice que el orden significa para toda la naturaleza humana armonía y belleza, plenitud y perfección de las cosas. Estoy en la página 78. Quiere decir que el ser humano necesita la armonía. Cuando la persona anda toda frenética, toda nerviosa, toda enojada, no anda en equilibrio, anda inestable. Necesita tranquilizarse. En algún momento ustedes y yo hemos dicho, no, yo ahorita ando todo alterado, necesito relajarme, necesito bajarme. ¿A qué me debo de bajar? A encontrar otra vez esa armonía, esa plenitud y la perfección de las cosas. Debemos tender a la perfección. Entonces, lo más importante del ser humano es ponerse fines y alcanzar esos fines. Los racionalistas tratan de hablar, por ejemplo, del dualismo. ¿A qué le llama dualismo los racionalistas? Y estoy ya en el subtema dificultades del concepto naturaleza. Le llaman que pensar que en el hombre hay naturaleza abstracta, intemporal, cuando resulta que somos seres concretos, históricos, en unas determinadas circunstancias que continuamente están en variación. Los racionalistas dicen que la naturaleza abstracta quiere decir que solo se mueve en un solo sentido, en una sola línea, son una sola cosa y general, y son intemporales, ¿verdad? Y eso ya lo vimos que es mentira, nosotros somos temporales, estamos en un tiempo y en un espacio, pero ¿en qué otra cosa se equivocan los racionalistas? En que nosotros somos diversos. Nosotros somos estáticos, nosotros no somos idénticos todos, lo hemos hablado ya en otras clases. Hasta un par de hermanos gemelos idénticos no son iguales. Su forma de ser son diferentes. Y entonces la diversidad es parte del dualismo. Le dice más abajo, tan dualista es el racionalista que pretende hacer una ciencia exacta del hombre como el historicista. El ser humano no es una caricatura, el ser humano no es algo abstracto, no es como decir 2 más 2 es 4. Los seres humanos reaccionamos de diferentes maneras, ¿sí? Cuando tenemos un problema, unos reaccionan de una manera, otros reaccionan de otra, otros no reaccionan, se quedan sin hacer nada, pero entonces, ¿qué es ese quedarse sin hacer nada? Esa es la reacción de ellos. Entonces, todos somos diferentes. Ahora, ¿qué es lo natural en el hombre? Me dice en la página 79. ¿Qué es lo natural en el hombre? Ejercer sus facultades,
desarrollo de sus capacidades, alcanzar su fin y perfeccionar al máximo sus capacidades. Es que ustedes y yo, día a día, queremos ser mejores. Nadie va a decir, hoy voy a ser malo, hoy voy a ser infeliz, hoy voy a ser triste yo y voy a ser triste a los demás. Si es que cuando alguien de nuestra familia, por ejemplo, un día amanece con el pie izquierdo, decimos, se levantó con el pie izquierdo y anda molestando a medio mundo, lo primero que hacemos es decimos, lo paramos y le decimos, hey, ¿qué te pasa? Eso no es normal. Lo normal es que desarrollemos al máximo nuestras capacidades, que seamos buenas personas, que todo lo que querramos hacer lo hagamos diferente. Yo siempre reto a todos mis estudiantes, no hay que ser del montón, tenemos que ser auténticos, tenemos que poner la diferencia, ¿sí? Ah, sí, dicen, por ejemplo, mire, médicos hay muchos, dicen, muy bien, pero usted no visita a todo el médico, usted tiene ya su médico al que quiere visitar. Ah, sí, les dijera yo, cosmetólogas y salas de belleza, hay muchas, pero ojo, usted no se mete en el primer salón de belleza que le corten el pelo. Usted se espera hasta que la persona que acostumbra a que se lo corte tenga tiempo y lo atienda. Entonces, ¿qué significa eso? Esa persona yo la busco porque es buena en lo que hace, porque se esmera por perfeccionar el, 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 el trabajo que desempeña. Y así es, y así se mueve el hombre. Otro de los fines del hombre es la verdad y el bien, ¿sí? Y así él va escribiendo su propia historia. ¿Que hay personas malas? Me van a decir, sí, hay personas malas. Hacen mal uso de su libertad. Y a lo mejor dentro de las circunstancias de la vida hay circunstancias tan feas que les ha tocado vivir que por eso se hacen duros de corazón o por eso se hacen malos. Nosotros aquí estamos analizando el deber ser, lo que debería de ser cada ser humano. Pero ojo, al final cada quien es libre y decide cómo va a ser y cómo se va a mover. La naturaleza, ya estoy en la página 80, la naturaleza se trasciende a sí misma en el hombre. El hombre supera infinitamente al hombre. Usted ya se ha superado a usted mismo. Usted ya tiene mucho conocimiento intelectual, mucho conocimiento técnico que antes, hace 5 años, no los tenía. Y conforme va avanzando el tiempo, usted se va a ir perfeccionando y se va a ir superando a usted mismo. Usted ya ha escuchado el dicho, por ejemplo, que dicen que alumno supera al maestro. Sí, porque es cierto. Yo muchas veces he hablado con mis colegas docentes y les digo, es que al estudiante no hay que tratarlo mal, que a veces hay que corregirlo, sí, que a veces hay que ser estricto, sí, porque no se debe de permitir una falta de respeto. Yo soy una falta de respeto no se la paso ni a mis hijos. Pero no hay que tratarlos mal. Es que me decían, yo tuve compañeros que me decían, es que no les enseñes tanto y son tarados, no aprenden. Y otras me decían, no, es que para qué le voy a explicar tanto. Es que estos no entienden. Y fíjense que yo siempre les digo, a la vuelta de 5 años, estos estudiantes que ustedes a veces dicen que son tarados, los han superado. Han sacado su carrera, han sacado su maestría, están desempeñando muy bien su trabajo, han superado al maestro. Entonces, ahorita son estudiantes, dentro de unos años son colegas. ¿En qué les vamos a llevar la delantera? Les digo yo, en la experiencia de vida, en la experiencia laboral. Pero se han superado y se van a seguir superando, ¿sí? Y entonces el ser humano supera infinitamente al ser humano. Es ya ley de la naturaleza. A menos que yo me acompleje y me quede estancada, yo no quiero estudiar, yo no quiero trabajar, yo no quiero hacer nada en la vida, yo me estanco. Pero me estanco por decisión propia, no porque sea natural en mí, ¿verdad? A mediados de los 80 me habla de la naturaleza humana y la ética. Quiere decir que me habla de buenas acciones. Dice que a la naturaleza humana le es más propio a no conformarse con un punto de partida, sino a aceptar la tensión del anhelo, pero cuando habla de tensión, el esfuerzo o las cosas difíciles, de la perfección, de la excelencia que hay en ella. Es que nada es fácil. Yo les pregunto a ustedes, ¿fue fácil su bachillerato para ustedes? ¿Fue regalado? Yo creo que la mayoría me diría, no, porque tuve que estudiar, me tuve que desvelar, en algún momento salí mal en alguna nota y me tuve que reponer.
A lo mejor dejé materias y mire, fue reposición y tuve que salir adelante, ¿verdad? Entonces quiere decir que la vida no es fácil, va a tener tensión, va a tener presión que nos va a ejercer, pero el ser humano es el capaz de superar todas esas pruebas. Más abajo le va a decir, entonces, ¿se puede hablar de vidas fracasadas? Sí, pero siempre y cuando la persona, ella haya decidido hacerlo. Fíjense que yo tengo gente conocida, amigos incluso, que han tenido todas las posibilidades de estudiar y no quisieron hacerlo. Han tenido todas las posibilidades de trabajar y todavía no quieren trabajar. Personas de 40, 50 años que todavía están en casa, que sus padres los mantienen. Y entonces, ¿ahí podemos hablar de vidas fracasadas? Sí, pero ha sido por decisión propia. Casi siempre es por decisión propia. El ser humano siempre está llamado a avanzar. En la página 81 me dice, y ahí lo tengo, creo que se lo tengo subrayado con lapicero en ustedes, el hombre es la única criatura que se niega a ser lo que ella es. Es la única criatura que se niega a ser lo que ella es. Por ejemplo, si usted siembra una semilla de jocote, ¿qué espera que nazca? ¿Jocotes? Jocotes. Yo nunca he visto y nunca voy a ver una semilla de jocote que esté enterrada porque la hemos sembrado, esté germinando y de repente diga, ay, es que yo no me siento jocote, yo me siento sandía y voy a hacer sandía. Ay, es que yo me siento mango. No, la naturaleza es así. Siembra jocote, le da jocote. Siembra una semilla de mango, le da mango, ¿verdad? Entonces, el ser humano es el único que reniega de lo que es, ¿sí? Es que nos topamos con hombres que dicen, es que yo no debía ser solo hombre, yo me siento mujer. Y comienzan a actuar como mujer y se ponen nombre de mujer y se visten como mujer. Están negando lo que son. Hay mujeres también, ¿no? Que se sienten muy fuertes, no es que yo soy hombre. Y tienen hasta su pareja mujer. ¿Será eso natural? No, no es natural. No nos aceptamos a veces como somos, ¿sí? Y ¿saben qué es lo peor? Que hemos caído en un permisivismo tan grande que la sociedad ya lo ve natural. Y hoy dicen, es que salió del closet. No, es que no es natural salir del closet. Es que ni siquiera tenían que salir ni estar ahí encerrados. Porque el ser humano tiene que aceptar lo que es, como fue creado, verse al espejo. Si es que a cada uno hemos dicho, nos ha hecho bonitos, hombres y mujeres. Dios se preocupó por hacernos lo mejor posible. Y viene el ser humano y dice, no, yo no me siento así. Entonces, no podemos. El ser humano es el único que se niega a hacer lo que ella es, ¿verdad? Como me habla también de ética, me comienza a hablar de términos que obviamente tienen relación con la filosofía, principalmente con un filósofo llamado Manuel Kant, o Immanuel Kant creo que es. Entonces, él tiene un formalismo kantiano. El formalismo dice, solo se lo menciono porque aquí no es filosofía, le dice, trata a los demás como un fin y no como un medio, u otra redacción o traducción dice, compórtate de tal manera que tu acción se convierta en una ley universal. De ese formalismo kantiano lo que surge es frases como esta que está en el libro. Haz el bien y evita el mal. Trata a los demás como quieres que te traten a ti. Y así tenemos varios aspectos. Entonces, ¿de dónde viene eso? De Kant. ¿En qué va? Va en el accionar del ser humano. El ser humano, no importa cuál sea su credo religioso, no importa cómo lo hayan educado o qué cultura, pero el ser humano debe esforzarse por hacer el bien y evitar el mal, ¿verdad? Sin ética no hay desarrollo de la persona ni armonía del alma. Es que solo observe usted y piense en aquella persona que a lo mejor usted conozca que sea negativa, que reniega de todo, que critica de todo, etcétera. Fíjese que yo tuve una compañera de trabajo que cuando se hacían exámenes, llamémosle trimestrales, de periodo, como fuera, ¿saben en lo que se entretenía? Andaba viendo a los alumnos y decía, feo, bonito, fea, bonita, horrible, fea, bonita, y así se pasaba
Las 2 horas cuidando los exámenes. Fea, bonita, horripilante, más o menos. Y yo le decía, ¿y eso la distrae? Sí, así pasó el tiempo. Y entonces, ¿qué pasará con la ética de esta persona? ¿Qué pasará con el orientado al bien? ¿Sí? No es normal. Lo normal es que seamos positivos, que nos veamos positivos a nosotros, que veamos positivos a los demás. Porque le dice, la ética es algo intrínseco en la persona, en su educación y en su desarrollo natural. Es el crítico uso de la libertad. ¿El ser humano nace bueno? Sí, nace bueno. Por naturaleza, el ser humano es bueno. ¿Cuándo cambiamos? Bueno, la sociedad, ¿verdad? Creo que yo a usted les hacía una pregunta. Si su papá ahorita le diera un par de cinchazos, ¿se enojara con él? ¿Usted? La mayoría diría sí, ¿verdad? Cuando un papá, por ejemplo, regaña y le da un par de cinchazos a un niño de 3 años, el niño de 3 años se enoja con el papá. ¿Se enoja o no se enoja? No, 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 ¿verdad? No, solo llora. No, llora, pero a ratito está abrazando a su papá que le pegó. Yo no creo que usted, después de los 2 hinchazos, corra a abrazar a su papá. Yo me diría que usted se enoja con su papá y no le habla a su papá. ¿Sabe cuándo le iría pasando el enojo y le hablaría a su papá? Cuando se va quedando sin dinero. Cuando va el momento en que tiene que hablar porque le tiene que pedir dinero otra vez. Ahí pasa el enojo. Y entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Que el ser humano es bueno. Ese niño de 3 años, el ejemplo que les acabo de mencionar, es el ejemplo clásico. El niño no se enoja. El niño es bueno. Ya cuando vamos a la sociedad, al kinder, a la escuela, ahí nos vamos maleando un poquito. Nos volvemos un poco egoístas, un poco envidiosos, un poco negativos vamos agarrando. Pero la ética, dice, es algo intrínseco de la persona. Nosotros somos buenos. Sin ética no hay armonía, ¿verdad? La ética es aquel modo de usar el propio tiempo según el cual el hombre crece como un ser completo. Queremos ser seres completos, entonces tenemos que ser buenos. En el hombre o es ético o no es hombre. ¿Cómo le llamamos, por ejemplo, a una persona que maltrate a los animales? ¿O cómo nos referimos a una persona que maltrate a los débiles? Generalmente decimos, qué inhumano es. Qué inhumana esa mujer, cómo trata así a sus propios hijos o cómo trata así a los niños. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana es buena. Entre más humanos somos más buenos. Por eso, cuando en desarrollo personal se le da el tema persona humana, el tema no está equivocado y no redunda. Persona somos todos, pero no todos somos muy humanos. Hay personas que son malas. Espérenme que me escribieron algo y se me borró, no lo alcancé a leer. Me dice Nathanael, no creo que sea correcto decir aquí, como les digo a los maltratadores, no, preferimos no saber, Nathanael. Pero a lo mejor a veces nosotros pensamos cosas o palabras muy groseras porque nos enoja ver un maltrato, ¿sí? Pero cuando le damos un insulto educado, le decimos inhumanos, quiere decir que les falta humanidad. Una persona entre más buena es, le decimos más humano es. Eso es lo que se espera del ser humano. El ser, dice, el hombre se piensa como un ser intrínsecamente perfectible. Cuando usted ve, y a veces envidia, le voy a decir algo, a ese vecino que no estudia, que no trabaja, que pasa todo el día acostado en su cama o pasa todo el día sentado en la puerta viendo quién pasa. Yo le diré, lo envidiaremos un par de días, nada más, porque estamos cansados del trajín, ¿verdad? Pero pasar toda la vida sentado en la puerta, usted se aburre, porque usted está acostumbrado al movimiento, a la chispa, al estudio, al trabajo. Es una persona dinámica. Eso es lo natural. Somos perfectibles. Por tanto, dice, si queremos ver lo que el hombre es a la luz de lo que puede llegar a ser, es preciso entrar cuanto antes en un planteamiento más concreto de su actividad. ¿Sí? ¿Cómo? Usted conocerá personas totalmente activas que no se están quietas, ¿verdad? A mí me critican mis hijos, que no te estás quieta, si no estás preparando clases. Ahorita estoy en la propiedad que tenemos donde nosotros cultivamos con mi hijo tomates, limones,
y lo vendemos, ¿verdad? En el receso de clase, créeme, yo me fui a cortar como 30 limones. Y me dice mi hijo, en vez de descansar antes de la otra clase, no sé, no te cansas de estar haciendo cosas. Es cierto, somos actividad, todos, y unos serán más actividad que otros. Alguien me levantó la mano, perdón, pero se me borró quién. Por favor, lo escuchamos. No alcancé a leer el nombre. Sí, soy yo, Elena. Dígame, por Dice, favor, Elena, dígame. como por ejemplo, yo le entiendo perfectamente eso de que no se puede estar quieta, porque yo desde chiquita había sido una persona muy hiperactiva. Y digamos, estando hoy en clases virtuales, créame que para mí es un martirio porque no puedo estar quieta aquí sentada. Yo siento que me muero. Tengo que estar Sí, haciendo algo. no, es que es cierto, es cierto. Ahora imagínese usted que yo he dado clases sin parar este día desde las 6:45, ¿sí? Desde las 6:45 yo termino clase con usted y a las 6:30 de la noche inicio la otra. Entonces, igual, para mí es cansado estar aquí sentado, como me decía mi hijo, te hubieras quedado sentada, no sé, he estado sentada, mejor me fui a cortar limones, porque necesitaba moverme. Y hay personas que no son tan activas. Yo no me considero hiperactiva, pero tampoco me considero tan pasiva. Tengo que estar en movimiento y así somos todos, pero no vamos a ser iguales, unos más, otros menos, ¿verdad? Pero es, es impensable a una persona que pase horas y horas, por ejemplo, así, que a veces te la van a poner el dedo aquí, exacto, me muero, ¿verdad? Dicen, hasta a veces le van a poner algo aquí y está respirando, porque veo que no te moves. No, no es lo normal, el ser humano está en actividad, que hay momentos en que se da descanso, es justo, el cuerpo es así. Y con lo que me dice Elena, miren, trabajar con alumnos hiperactivos es aprendido. Yo me recuerdo, yo he tenido alumnos hiperactivos en clase y me recuerdo de que en matemáticas generalmente yo tuve un alumno, quizás unos 3 he tenido a lo largo, conforme los ciclos. Y yo les decía, vamos a trabajar en esta guía del 1 al 10, por favor. ¿Ya los hice? ¿Ya terminé? Saltaba uno. Ah, ¿ya los terminó? Ah, por favor, vaya a ayudarme a los demás. Y a veces lo que hacía yo es que buscaba ejercicios difíciles y largos y se los llevaba con dedicatoria. Hágame este, por favor. Pero lo que yo buscaba era tenerlo quieto, porque en lo que él hacía, en lo que sus compañeros hacían un problema, él ya había hecho 5. Y entonces es de buscar a ese tipo de personas, darle retos más difíciles para que gaste la energía, ¿verdad? En ningún momento, y créanme, no todos los docentes trabajan así, porque yo he tenido compañeros que lo que hacen es que excluyen al alumno hiperactivo y lo hacen por un lado y le dicen que es tremendo, es que mucho molesta. No, hay que buscarle. Y así somos todos. Alguien que es muy activo busca qué hacer. Alguien que es más pasivo puede pasar tranquilo en una hamaca un par de horas, ¿verdad? Y así están. A mí me molestan. Allá mi esposo me hizo un kiosco aquí y tiene 4 hamacas. Pregúntame cuándo las uso. Y si las llego a usar, las usaré unos 15 minutos. A ratito yo ando regando, ando cortando fruta, yo ando haciendo cosas. Pero no todos somos así. Y esa es parte de la riqueza de la naturaleza humana. Tenemos que aceptarnos esa diversidad, esa actividad. Y es conociendo cómo el hombre es activo, es que nos vamos a ir comprendiendo un poquito más. No somos raros los que no nos estamos quietos, no somos raros, no somos enfermos ni fuera de este mundo. Es la diversidad con la cual el ser humano debe de ser, ¿verdad? Quiero ver, Daniela me levantó la mano, ¿la escuchamos? Pero se siente súper feo ser inquieto porque, por lo menos así como le dice Elena, que tiene que estar moviéndose o algo, incluso a veces las manos o los pies, las personas pueden pensar que ya nos aburrimos o algo. Y es más Sí. feo cuando sos una persona ansiosa y cuando te da un ataque de ansiedad. Eso es horrible. Sí, yo le entiendo que es horrible, pero estas materias también nos permiten a nosotros conocer que podemos tener esas cosas, pero lo que nos permite hacer es que podemos aprender a dominarlas y a manipularlas, ¿sí? Natalie creo que también levantó la mano, ¿escuchamos? Sí, de que también las personas que tienen eso de déficit de atención e hiperactividad, ya es como de parte de ellos el ser hiperactivos. Y, por ejemplo, mi hermanito tenía eso y le tenían que dar como un medicamento cuando estaba pequeño como para controlarlo, porque si no era como demasiado, que de la nada tenía que andar haciendo un montón de cosas o se enojaba demasiado y era muy extremista con respecto a sus emociones.
Exacto. Fíjese de que yo estoy en contra en que lo hayan medicado, porque no necesitaba la medicación, para eso están los psicólogos. Los psicólogos son los que dan las estrategias o las terapias adecuadas como para poder sobrellevar esta situación. Por eso les digo, no es que sean personas raras, pero en algún momento, al conocer cómo soy, llego a tener una madurez como para saber dominarme yo también, ¿sí? Aquí vamos a aprender nosotros a manejarnos nosotros. Natalie, ¿quiere seguir hablando? Sí, no, de que eso, de que quiero ver como a los 2 años de haberlo medicado, mi mamá tampoco estaba de acuerdo con eso, porque sí, está chiquito. Así Y es. lo que hicieron fue eso, lo llevaron a un psicólogo y, digamos, ya ella empezó como que a darle ideas a mi mamá, ya lo metía de hacer para hacer deportes o cosas así, que sí, que le ayudaran a gastar la energía. Así es que de eso se trata. Cuando nosotros aprendemos cómo funciona el ser humano, entonces ya sabemos cómo tratar al ser humano, ¿sí? Si yo ya sé, por ejemplo, cómo soy, entonces yo ya, con los ataques de ansiedad me decían, son bien feos, ¿sí? Yo siento que a veces a mí me dan, pero quizás ya es cuestión de la edad, ¿verdad? Ya con la edad a uno le dan ansiedades, pero uno tiene que aprender a manejar todas esas cosas con la mente, por eso somos racionales, a buscar otras actividades y pensar en otras cosas para no dejarnos llevar por esos dichosos ataques de pánico o cosas que le pueden dar a uno. Veamos, Emily, le escuchamos. Bueno, la licenciada, con eso que estaban hablando mis compañeras, ¿verdad? De que uno no se puede estar quieto, uno siempre está moviendo el pie, se está tocando el cabello, está moviendo un lápiz, mueve el cuaderno para un lado, mueve el cuaderno para el otro, está enrollando la esquina del cuaderno, o sea, me pasa. O si no, uno cuando se aburre hasta cierto punto para despejar todo eso, empieza a decir qué estará pensando fulana de tal o qué, cómo me están viendo los demás. Ay, Sí, no, es que eso es horrible. así. Fíjese que a veces podríamos decir que es horrible, pero a veces son quizás costumbres que nosotros sin querer hemos aprendido. Yo tengo esa costumbre que ustedes dicen, por ejemplo, yo estoy aquí, pero yo tengo que estar moviendo los pies. Yo tengo que estoy balanceando los pies. Pero no es que yo esté nerviosa, no es que yo esté ansiosa, ya es una costumbre, como que me relaja estar moviendo los pies. Sucede que mi mamá antes de morir, ella en una de sus problemas que tuvo de salud, uno de sus ataques, derrames que le dio, yo me la llevé a vivir a la casa mientras ella se reponía. Y me llevé una silla de ella para que ella se sintiera feliz. Yo le ponía la silla en el patio de mi casa y ella le agarraba, ya le habíamos regalado un celular inteligente y estaba feliz aprendiendo a manejar. La cosa es que mi mamá pasaba mucho tiempo sentada en el patio y una vez entró mi esposo y me dice, ya sé de dónde tenés esa maña de estar moviendo los pies, anda a ver a tu mamá. Mi mamá estaba igual, estaba con el teléfono, estaba con la pierna cruzada y la pierna le hacía así. O va de mover las piernas. Y le decía yo, puede ser que ella se lo haya aprendido, pero no sé, yo me siento bien haciendo eso, ¿sí? Yo me siento bien. Entonces, a veces puede ser que sean costumbres que hayamos adquirido de alguien más, a veces sean porque nosotros necesitamos estar activos, ¿verdad? Pero ojo, tenemos que encontrar un equilibrio porque no en todos los lugares podemos estar así, ¿verdad? Imagínense, cuando yo estoy dando clase, yo jamás me he parado frente a los alumnos y he estado ahí bailando, moviéndome, no, porque hay que alcanzar un equilibrio. Habrá un momento en el que yo puedo hacer eso que me hace sentir bien, estarme moviendo, pero hay momentos en los que no. Entonces, de eso se trata. Bueno, tengo razón, soy un ser racional. Entonces, ¿qué voy a hacer en este momento? ¿Cómo me voy a comportar? ¿Sí? Y en ningún momento, como les decía, se crean ustedes que son gente rara. No, es que la diversidad del ser humano así es. Fuera horrible si todos fuéramos idénticos. Cada uno es diferente, ¿verdad? Emily, la escuchamos nuevamente. Dicen que lo raro para los otros, para nosotros, para uno es la gloria. Y o sea, para mí puede ser muy normal estar moviendo los pies y todo, pero para otro puede ser, ¡ay, qué rara esa bicha! Lo está moviendo los pies, no se está quieta. Así es, así es. Y lo ven raro a uno o lo pueden molestar, pero bueno, ustedes y yo hoy lo comprendemos más porque estas materias, estos temas nos permiten conocernos más y nos permiten entender más a los demás. Pobrecitos los que no tienen la oportunidad de estudiar esto, pues.
porque son los que no entienden a los demás, son los que los critican a los demás, son los que son inadaptados, ¿sí? Tenemos diversidad y todos debemos de ser así, ¿verdad? Bien, en esto creo que terminaría este folleto, ¿verdad? Estaríamos terminando lo que sería esta clase. Me parece que ustedes ya están trabajando en la tarea. No sé si hay dudas con respecto a la tarea, cómo van a trabajar. Creo que ya estamos bien. Yo sí tengo con respecto a eso, cuando subamos la tarea, ¿la vamos a subir todos los miembros del grupo o solo uno? Solo una persona del grupo, ¿verdad? Ah, ok. Solo una persona del grupo. Y aquí en el chat alguien me preguntaba también una duda, pero no me escribe la duda con la tarea, Melissa. Melissa tiene una duda. Pregunta. Dígame. ¿Qué podemos hacer individual? No le escuché. Si le pueden hacer individual, dice. No, nadie trabaja individual. Todos van en grupo. Todos. Nadie me manda individual nada, ¿verdad? Y me decían que si tenían grupo de WhatsApp, jóvenes, yo no sé si ustedes han hecho grupo de WhatsApp, ¿verdad? Si lo han hecho, Fuera aquí bueno están. hacer uno para esta materia, porque yo no tengo un con quien trabajar. Si quieren, lo Ajá. hago yo ahorita y voy a hacer el grupo y voy a mandar el link para que ustedes se unan. Quiero ver a quién añado a nuevo grupo. Ese sería bueno. Edita no tiene grupo. Por mí, yo encantada de que ustedes estén comunicadas con un grupo de WhatsApp, porque así se conocen, se hacen más amigos y se apoyan, ¿verdad? El resumen tiene una extensidad porque son 35 páginas, ¿no? Entonces, no sé si cuánto es más o menos las páginas o en cuánto hay que resumir. Mire, todo eso va a depender de cómo ustedes trabajen, porque Alison, la redacción es personal, ¿sí? No va a ser copia y pega, y yo por eso pido los formatos en Word y en PDF, ¿verdad? Para que no haya copia y pega. Es cierto, habrá conceptos que usted nos va a poner tal cual son, pero de ahí usted va a explicar, usted va a poner ejemplos de los que hemos hablado en clase, ¿verdad? De Y eso podemos agregar esquemas y así. Claro que sí, puede agregar esquemas, puede agregar imágenes, puede hacer que a alguien, por ejemplo, su resumen le salga en 3 páginas, en 5 páginas. Si en esas páginas abarca todos los temas que hemos hablado, perfecto. Pero si alguien necesita 10 páginas, bueno, me va a costar leerla, pero ni modo, 10 páginas cada quien será. Pero no me van a traer una tesis, ¿verdad? Porque créame que aunque me entregue tesis, yo la leo todita y yo veo la redacción y le señalo hasta los, no, aquí no puedo porque es papel, porque es en digital, pero yo leo todo, ¿sí? Entonces, ahí yo lo dejo a la libertad. Alison, puede ser un resumen de unas 4 o 5 páginas, ¿verdad? Y esa para mí sería suficiente siempre que la tarea lleve lo que hemos hablado. Yo veía que decía que con respecto a lo que estaba en la clase, pero ¿en cuál clase? No sé si la pregunta es algo. Lo que pasa es que si usted se fija, yo les he puesto documento y en la clase hago énfasis en lo más importante de ese documento. Cuando yo le digo a usted, básese en la clase, es porque yo en clase le doy los tips de qué es lo más importante de ese folleto. Me acaban de decir, son 35 páginas. 35 páginas, a lo mejor yo se lo he resumido en 2 horas clase. Quiere decir que no he hablado a punto y coma de cada parte del documento. Yo he señalado lo más importante y a eso me refiero en que debe ser su resumen, en lo más importante que hemos hecho énfasis en clase, pero usted tiene que leer en el documento a dónde está la teoría en la cual yo me basé para explicar eso. Jefferson no tiene grupo. Jefferson Emanuel, alguien por favor adóptemelo. O si Yo hay tengo muchas. una duda. Emily y Lorena no tienen grupo, mejor los que no tienen grupo únanse y hagan un grupo ustedes. Melissa creo que estaba hablando. ¿Quién tiene la duda? Sí, es que como ahí dice de que debe ser con el documento de la persona, dignidad y misterio. Entonces, ¿tiene que ser de acuerdo a todos los PDF que nos han mandado o hay uno en específico? No, es que hay uno en específico. Pero es que a mí no me sale. Solo el último que me sale es la persona y su naturaleza. No, es que ahí está. Es el primer folleto.
Es el primer PDF que ella subió. Sí, lo que pasa es que ese folleto así se llama. La persona, divinidad y misterio, donde hablamos cómo era la persona en Roma, cómo era la persona en la antigüedad. Ahí vimos la definición de Boecio. De ese folleto estoy hablando. Ese se llama persona, divinidad y misterio, se llama ese folleto. Ah, ¿Sí? ok, gracias. Vale. Ahora sí. Vale, entonces, si no hay dudas, entonces yo los dejo hasta acá. Por favor, los que no tienen grupo, usted ya queda ahí en el chat. ¿Quiénes son los que no tienen grupo? Sería bueno que ustedes se unieran y formen su grupo de chat y ahí están mucho más comunicados, ¿verdad?